Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Decisiones incómodas. La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener estable la tasa de intervención. La medida generó la molestia del ministro de Hacienda, quien consideró que la tasa actual obstaculiza la recuperación de la economía. Les tenemos las declaraciones y también les contaremos sobre la caída que tuvo el desempleo. Avances y retrocesos en el panorama económico. Credit Corp Capital reveló un informe sobre la situación económica mundial, regional y la de Colombia. Allí se evidencian mejoras en unos frentes y preocupaciones en otros. Nos acompaña Daniel Velandia, jefe de investigaciones económicas, para analizar este reporte. Colombianos rajados en el ahorro. Nuestro país tiene un muy bajo nivel de ahorro comparado con otros países. ¿Por qué es tan difícil cultivar ese hábito? Michael Ortegón, decano de la Universidad INPAU, nos cuenta hoy nos acompaña esta noche para explicar la importancia de ahorrar y también algunos tips para lograrlo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las perspectivas de la economía, no solo para nuestra región, no solo para Colombia, también a nivel global. Un informe de Credit Corp Capital muestra mejoras en algunos campos, pero vislumbra riesgos en otros. Por eso quiero saludar al doctor Daniel Velandia, jefe de investigaciones económicas de Credit Corp Capital. Buenas noches, doctor Velandia, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer estar nuevamente con ustedes. Doctor Velandia, ¿por qué ustedes en su informe hablan de un aterrizaje suave? ¿Eso qué significa? En la economía mundial, ¿no? Digamos que en este momento se han recortado un poco las probabilidades de tener un fuerte aterrizaje, de tener una recesión profunda, eventualmente en Estados Unidos, e inclusive de pronto problemas de estabilidad financiera, en la medida en que el crecimiento norteamericano en particular ha tenido un mejor desempeño de lo inicialmente estimado. Hoy estamos hablando de proyecciones que superan el 2% de crecimiento para este año, cuando a principios de año inclusive había datos más cercanos al 0%. En ese orden de ideas, hasta hoy la Reserva Federal ha venido manejando bien la política monetaria, en el sentido en que está incrementando la tasa de interés de manera importante, tratando de controlar la inflación, y eso no se ha traducido afortunadamente en un impacto importante en la actividad económica. Entonces, con este escenario es posible que no tengamos una recesión en Estados Unidos. Como digo, disminuido la probabilidad de que eso suceda, pero si sucede, inclusive se esperaría que fuera una recesión que no sea profunda, que no sea duradera. Además, dicho esto, también hay que reconocer que nosotros publicamos este reporte en un medio del tema de la guerra, y obviamente pues la guerra sí es un riesgo para las proyecciones en la medida en que pues no sabemos qué tanto pueda escalar esto, ¿no? ¿Cómo se puede transmitir la guerra o los impactos de la guerra, sobre todo estas últimas tensiones sobre la Franja de Gaza, hacia un país como Colombia? Se lo pregunto porque de múltiples formas se nos transmitió, viéndolo desde el punto de vista económico, desde el año pasado, la guerra en Ucrania. Iba justamente a mencionar eso. En realidad, digamos que hay diversos canales. Lo primero que pasaría, si esto escala, es que Irán entre dentro de la guerra. Ahí habría un importante impacto sobre la economía mundial. Lo primero que sucedería es un fuerte incremento de los precios de los combustibles, en particular el petróleo. Inicialmente eso podría favorecer a Colombia. El año pasado lo favoreció. Lo que sucede es que la gran diferencia entre hoy y hace más de un año largo, casi año y medio, cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, es que la economía mundial hoy está mucho más frágil. Ya llevamos un buen tiempo, por ejemplo, con restricciones financieras importantes, con mayores tasas de interés, altos costos de financiamiento, y las economías en el mundo están empezando un proceso de desaceleración. El eventual incremento en precios de commodities podría otra vez tener o generar presiones sobre la inflación, y ese es un riesgo importante. Yo creo que un escalamiento de la guerra no tendría realmente ninguna consecuencia positiva en la economía mundial. Por el contrario, aumentaría efectivamente y de manera importante la probabilidad de tener una recesión, y Colombia pues en un primer momento se podría haber beneficiado por el eventual incremento en precios de petróleo. Inclusive los precios del petróleo siguen relativamente altos, en parte por la guerra,
Pero pues al final, si la economía mundial entra en recesión, ahí nos veríamos afectados vía exportaciones y vía menores flujos financieros hacia Colombia por la aversión al riesgo que un episodio de esos desencadenaría. Doctor Velandia, dentro de su informe encontramos esta gráfica. Ustedes, digamos que ponen el PIB de 3 países que suelen decirnos que somos como parecidos. De hecho, hacemos parte con Chile y Perú de una cosa que se llama la Alianza del Pacífico. Monta esta gráfica sobre una base 100 antes de la pandemia, según le entiendo, como si arrancáramos en el mismo punto. Se vienen estas 3 economías al piso y luego viene una etapa de recuperación y últimamente vemos que Colombia está por encima de estos 2 países y por encima, con este indicador, con esta base, sobre esta base, por encima del momento previo a la llegada de la pandemia. Aquí nos quejamos de que nos estamos desacelerando mucho. Esta gráfica me indicaría un poquito lo contrario, ¿no? Pues mire, esa es una gran discusión y ahorita que ustedes van a comentar la decisión del Banco de la República, este tema es bien importante, porque estamos en un proceso de desaceleración, evidentemente. La economía colombiana creció más del 7% el año pasado y este año va a crecer algo cercano al 1%. El asunto es que crecimos demasiado rápido. Si usted ve esa gráfica en la parte de Colombia, el impulso fue muy fuerte entre el año Colombia 2022, es la línea roja, para que nuestros televidentes sepan. Correcto. Y crecimos muy rápido, particularmente en el año principios del 2022 y finales del año pasado. Pegamos un salto hacia arriba. Y eso implicó, de hecho, un fuerte incremento en la inflación y otros desequilibrios, como por ejemplo un mayor déficit comercial porque estábamos importando mucho. Justamente la guerra ayudó en parte a esto, la guerra Rusia-Ucrania, porque el aumento en precios de petróleo y precios del carbón aumentó de manera significativa el ingreso por exportaciones, flujos hacia el país. Adicionalmente, el año pasado tuvimos algo muy importante, fue unas altas remesas. Las remesas han crecido mucho en el país y eso se vio reflejado en un mayor consumo. Entonces, el año pasado tuvimos un gran crecimiento, la segunda tasa más alta de crecimiento del mundo, año 2022, y este año empezamos un proceso de desaceleración que es evidente. Lo que pasa, y lo está diciendo el Banco de la República, es que este tipo de indicadores lo que refleja es que sí estamos como estabilizándonos, pero estamos muy por arriba de los niveles prepandemia. Y eso es importante, porque quiere decir que a pesar de que estamos en desaceleración, todavía estamos con una, digamos, como produciendo más o menos alrededor de lo que el país es capaz de producir. Y eso implica, o de alguna manera puede explicar, ¿por qué la inflación no baja de manera importante? Porque nos estamos desacelerando, pero venimos de un nivel muy alto de crecimiento y entonces el proceso está siendo relativamente suave y como bien lo muestra la gráfica, Colombia está muy por arriba de otros países, no solo de esos 2 que son Chile y Perú, sino en general de la mayor parte de países de Latinoamérica. Crecimos muy rápido y la desaceleración hasta hoy ha sido bastante ordenada, por eso el desempleo, por ejemplo, sigue más o menos sólido. Sí, he visto varios analistas, inclusive desde el Banco de la República, decir eso, que se está desacelerando la economía, pero el empleo sigue mejorando, las cifras de desempleo siguen mejorando, porque de todas formas mantenemos un nivel de actividad superior a los momentos previos a la pandemia. Esa es una de las teorías. Esta gráfica me llama mucho la atención, esto parece un electrocardiograma y ustedes hablan sobre las expectativas de negocios y de inversión, como que elaboran un indicador y se vienen bien para atrás desde la crisis financiera. Mire, por aquí está, digamos, el eje neutro, el número 0. Cuando se ubica por debajo es que las cifras están negativas, después repuntan, están saludables por un buen tiempo, inclusive creciendo bastante en momentos previos a la pandemia. Llega el COVID, se desploman estas expectativas de negocio, se recuperan otra vez, pero me preocupa lo que está pasando aquí en la parte final de esta gráfica, que volvemos a las cifras negativas. ¿Los inversionistas están restringiendo sus capitales en Colombia? Esa gráfica, de hecho, es una encuesta de empresarios en Colombia. Es la expectativa del Banco, la encuesta de expectativas de negocios del Banco de la República. Es bien relevante ese indicador y lo que nos está diciendo es que la confianza empresarial está cayendo, que se mantienen niveles bajos y que hay menores expectativas de la inversión. De hecho, una de las grandes preocupaciones que tenemos sobre la economía colombiana es el muy bajo dinamismo y de hecho las fuertes caídas que hemos visto, sobre todo en el segundo trimestre de este año, de la inversión, toda la inversión inmobiliaria, es decir, en finca raíz, la inversión pública, la inversión en infraestructura.
Y yo creo que esto está explicado por varios aspectos. Tal vez este es de los puntos más desafiantes que tiene Colombia. Lo primero, mi primer mensaje más importante es, no es coincidencia probablemente que tengamos una caída tan fuerte en la confianza empresarial. No es coincidencia que tengamos el peor desempeño de la inversión en Colombia desde el año 99, es lo que está pasando hoy, con las mayores tasas de interés que hemos tenido en Colombia desde el año 98. No puede ser coincidencia. Definitivamente la alta inflación y las altas tasas de interés para controlar esa inflación están teniendo un impacto en el sentimiento de los empresarios y en la inversión efectiva. Pero además no podemos desconocer que la situación política o el actual escenario político es bastante incierto. Y de hecho, pues hay mucho ruido alrededor de algunos sectores donde el gobierno, digamos, ha propuesto algunos ajustes, más allá de que se hayan llevado a cabo o no, o se puedan implementar o no, realmente se está generando una situación de incertidumbre y podemos mencionarlo abiertamente, como es el sector de petróleo, como es el sector de infraestructura de carreteras, como es el sector de vivienda de interés social, como es el sector de energía, el sector salud, y digamos que es algo que creo que toda la opinión pública conoce bien. Entonces, más allá de que si las propuestas pueden o no ejecutarse o se van a terminar materializando, lo cierto es que ciertos tipos de anuncios han generado mucho ruido, incertidumbre, y eso también se está reflejando en la confianza empresarial. Entonces es una mezcla de altas tasas de interés, algo que no veíamos hace mucho tiempo, más de 25 años aproximadamente, con un panorama político que de alguna manera ha resultado ser desafiante en el último año. Y si parte, y esta es mi última pregunta muy rápida, si parte de estos números que estamos viendo por aquí negativos, y si usted dice que esto lo elabora el propio Banco de la República, son consecuencia de tener una tasa de interés alta. No sé si usted vio hoy la cara de frustración del ministro Bonilla después de la Junta porque no pudieron bajar las tasas de interés. Si la tasa de referencia tan alta está impactando tan fuerte a la economía, ¿por qué cree usted que no bajan los intereses los señores codirectores del banco? Yo creo que hay unos riesgos importantes sobre la inflación y ese es el mandato principal del Banco de la República. De hecho, creo que es un buen mensaje el que da el Banco de la República incluso hacia el gobierno. ¿Por qué? Me atrevo a decir esto, no es algo que haya dicho el Banco de la República, es una tesis. Recordemos que ahora, por ejemplo, arranca la negociación del salario mínimo. El incremento del salario mínimo este año del 16% generó más inflación, de eso no hay ninguna duda, porque los precios se van indexando al salario mínimo, algunos precios, y además, sobre todo, pues hay una capacidad mayor adquisitiva de varios o de un par de millones de consumidores en Colombia. Primer punto. Segundo punto. Pues en general va a haber decisiones hacia adelante, por ejemplo, el tema del precio del diésel, del precio de la gasolina. Todo eso es una señal, digamos, un mensaje de la economía se está desacelerando, pero es que tenemos unos desafíos y unos riesgos hacia adelante, por ejemplo, en esa materia también que me puede impactar la inflación. Y no hay que olvidar que estamos entrando en un fenómeno del Niño que usualmente tiene un impacto en precios de alimentos y de energía. Así que como el mandato inicial es el del, digamos, el más importante es el de controlar la inflación, el Banco de la República debe estar seguro de que cuando empiece a bajar la tasa, de pronto no tenga que retroceder en ese esfuerzo, que es lo que ha dicho el gerente Villar. En ese orden de ideas, yo creo que sí está el espacio para empezar a bajar tasas ahorita en diciembre, es nuestra estimación, pero realmente puede que la reducción sea relativamente gradual y creo que es importante y ahí comparto la visión de la mayor parte de codirectores del Banco de la República de que hay que tener claridad con ciertos aspectos en un contexto de tanta incertidumbre global e interna y sobre todo cuando va a haber decisiones importantes desde el punto de vista, por ejemplo, del salario mínimo y del otro lado, todo lo que tiene que ver con el fenómeno del Niño. Así que, pues esa es la explicación. Al final siempre hay que recordar que la inflación es el impuesto más regresivo que existe. La inflación afecta en mayor medida a las personas de menores recursos y en ese orden de ideas, pues el banco está intentando que esta alta inflación no se vuelva digámoslo, consistente, sistemática, que la veamos por mucho tiempo más. Así que, pues, la verdad que hasta que la inflación no converja más, pues el banco seguramente no va a estar tranquilo. Pues, doctor Velandia, muchas gracias. Muy interesante la explicación. Que tenga una feliz noche. Mil gracias por la invitación. Un saludo. Desde Credit Corp Capital, a propósito, la Junta Directiva del Banco de la República se reunió hoy y, como lo mencionábamos, decide mantener otra vez inalterada su tasa de interés de política monetaria. Aunque muchos analistas esperaban que así fuera, la decisión generó un gran malestar
en el ministro de Hacienda. Laura Rojas estuvo en la rueda de prensa y nos cuenta qué dijeron tras esta decisión. En horas de la tarde de este 31 de octubre, la Junta del Banco de la República informó que las tasas de referencia se mantienen en Colombia en 13,25%. Esto quiere decir que adquirir créditos en Colombia sigue siendo muy costoso. 5 directores votaron a favor de esta decisión y 2 directores lo hicieron por un recorte de 25 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Al finalizar septiembre, la inflación total anual fue 11% y la inflación básica sin alimentos ni regulados fue 9,5%. Estos valores son menores a los observados en agosto, pero siguen siendo altos y muy superiores a la meta. Las tasas de inflación de servicios y de regulados han mostrado particular persistencia en los últimos meses. Las expectativas de inflación a diferentes plazos aumentaron y para 2024 superan la meta del banco. El equipo técnico espera que el crecimiento anual del PIB sea 0,4% en el tercer trimestre y la perspectiva para el año completo se revisó al alza de 0,9% a 1,2%. De otro lado, hay que decir que fue evidente el malestar del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pues este aseguró que en este mes no se haría la reducción y esperan lo que podría pasar a futuro para que se reduzcan las tasas, sobre todo lo que han pedido los diferentes sectores para que las tasas de interés bajen en Colombia y que así se pueda reactivar de una mejor manera la economía colombiana. Las tasas de interés del mercado financiero, ustedes van a encontrar que están bajando, pero siguen siendo muy altas porque su punto de referencia sigue siendo la tasa de intervención del Banco de la República. Esa es la razón por la cual la solicitud que se hace es comenzar a bajar tasas. Ya no se hizo en esta reunión, nos toca esperar a la siguiente. Y vamos a cambiar rápidamente de tema y es lo que tiene que ver con el incremento de la CPM que el ministerio ya dijo que subiría para febrero del próximo año. Sin embargo, con los gremios han venido adelantando diferentes mesas técnicas para saber cómo se daría este incremento. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda en esta misma rueda de prensa. Por supuesto que la principal conclusión de esta discusión que hay sobre la reducción de la inflación es el peso de los combustibles. Colombia es uno de los 3 países de América Latina que congeló combustibles. Son Ecuador, Bolivia y Colombia. Cuando el Banco de la República en general hace una referencia con la tasa de inflación de otros países y dice que allá han bajado rápidamente, esos países nunca congelaron combustibles. Entonces la inflación efectivamente ha bajado rápidamente en Perú, en Chile y en otras partes, y ese no puede ser nuestro punto de referencia. Nuestro punto de referencia es que aquí está bajando la inflación de otros elementos, pero la de combustibles sigue subiendo y es una discusión que hay con los gremios para hacer concertación de la manera como estos precios se van a ajustar. Lo cierto es que todavía nos falta 3 alzas en gasolina y empezará después la discusión de la CPM, que tiene hoy una brecha de 8.000 pesos. Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo quedaron las otras tasas de interés importantes para usted y para mí, la corriente y la tasa de usura. Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro, un tema en el cual a Colombia no le va muy bien en las mediciones que comparan los niveles de ahorro de nuestro país con otras naciones. Para hablar de este tema, quiero saludar al doctor Michael Ortegón. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad INPAU. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues un saludo para todos. ¿Por qué es tan difícil cultivar como una especie de hábito hacia el ahorro?
Y se lo pregunto por todo el mundo, porque claro, hay personas que nos dicen, no, lo que pasa es que yo gano muy poquito, entonces la plata me alcanza solo para vivir, ¿de dónde saco plata para ahorrar? Pero es que también se ven casos de personas que tienen muy buenos ingresos, tienen una estabilidad económica y no ahorran. Y uno los ve terminando el mes endeudados y casi como sin opciones para llegar al otro mes. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, yo considero que esto tiene que ver con un tema de priorización de las necesidades. Creo que hemos caído en cierta tendencia de consumir, ¿cierto? De consumir de manera rápida, y creo que también los economistas han caído en ese error de aconsejarle a los políticos para que ejerzan su política monetaria, es decir, promovamos el consumo. Pero esto no es tan positivo, porque de alguna manera esa promoción del consumo puede generar distorsiones en las preferencias de las personas y también en la priorización de las necesidades. Entonces yo considero que fallamos en ahorrar porque no estamos priorizando muy bien nuestras necesidades, a pesar de que el ciudadano a pie tenga muy claro qué es lo que necesita y la manera en la que debe realizarlo, pero aparecen algunos incentivos para que empiece a gastar rápidamente, y eso hace pues, que el ahorro se esfume, o el dinero que podía acumular esta persona pues se esfume y por lo tanto no vaya a poder tener un dinero en el largo plazo. ¿Cuál debería ser un objetivo para ahorrar, un objetivo para que una persona pueda ahorrar? ¿El tener opciones de, digamos, aplazar gasto, ahorro para gastar después, o tener un colchón para eventualidades, por ejemplo? Bueno, es que cuando hablamos del ahorro tenemos que siempre pensar en que es posponer el consumo presente. O sea que si yo no tengo esa idea en la mente, voy a tener muchos problemas porque pues no pensaré en el tiempo. Entonces creo que el objetivo fundamental para resolver la pregunta es pensar en el tiempo. ¿Qué necesidades yo voy a tener en un periodo de tiempo largo o mediano o corto? De acuerdo con esas necesidades que yo voy a estar planteando, porque por supuesto que las personas no van a estar pensando continuamente en qué van a desayunar todos los días, sino que también están pensando en de pronto qué estudiar, en de pronto qué proyecto emprender, ¿cierto? Y en ese sentido, pues debe aparecer el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo me voy a tardar yo para poder realizarlo? Y por supuesto, ¿debo tener algún colchón? Sí, eso es una base importante. O sea que del ingreso que yo tengo, debo estar ahorrando cierta fracción, y esa fracción debería estarse acumulando continuamente. Pero también es importante identificar los proyectos. Si las personas no identifican muy bien los proyectos en los que van a dedicar su vida o sus tiempos, pues va a ser muy difícil sostener esos ahorros, ¿cierto? Porque tú puedes tener ese ahorro, como a veces se hacía, ¿no?, debajo del colchón, pero ¿para qué lo tienes? No, pues no sé, alguna cosa puede pasar, pero nunca piensas en un objetivo real, o no se piensa de manera habitual en ese objetivo real al que vas a apuntarle en el periodo de tiempo que pues digamos que tú prevés para desarrollar ciertos fines, ¿no? Entonces creo que son problemas particulares, ¿no? Uno podría decirle a las personas, pues decidan este proyecto en particular, pero depende, porque cuál es el tiempo que él tiene y qué capacidad tiene para lograrlo. Entonces diría que fallamos en eso, en definir los tiempos, claro, pero también en definir muy la fracción del ingreso que nosotros vamos a utilizar para ese proyecto. Porque imagínate, si yo ahorro pero un 10% es que yo le iba a hacer esa pregunta. Primero le iba a hablar de las opciones, pero usted se me adelantó una pregunta que es muy interesante. Independientemente del nivel de ingresos, ¿qué porcentaje de mi ingreso debería yo guardarlo o en el marranito, o en el banco, o en un CDT, o en un FIC? Ya vamos a hablar de estas, cuál es la mejor opción. Claro. Pero más o menos, ¿cuál es el ideal? Bueno, pues realmente lo que se espera en promedio es que supere el 35% o llegue al 40%. Eso es una buena proporción de ahorro. Sin embargo, esto es relativo. Las necesidades de todas las personas no son las mismas, si bien hay unos bienes comunes que compramos y que habitualmente utilizamos, ¿no? Pero pues eso dependerá también de cada persona. Fácilmente una persona puede tener un buen ingreso y puede ahorrar el 10%, y cuando lo lleva al final del año, pues va a tener un ahorro que le va a servir ya sea como colchón o para sus objetivos. Pero realmente el porcentaje promedio no podría decir que está entre el 30 al 35%, sin embargo, depende del objetivo, porque si mi objetivo a largo plazo, yo hago bien las cuentas en unos 2 o 3 años, pues simplemente necesito ahorrar el 10% para lograr ese objetivo, que era lo que les hablaba anteriormente, pues está bien. Entonces,
digamos que en promedio, si uno quiere acumular para convertir ese ahorro en capital, pues sí hablamos de un 30 a un 35%, pero eso va a ser relativo también a los objetivos que tenga cada persona. Eso es muy importante. Mucha gente me pregunta o me dice, quiero ir, o bueno, un amigo en particular, quiero ir al próximo Mundial de Fútbol, pero no sé cuánto me cuesta, no sé cómo hacerlo. Pues calcular, ¿no? Desde ya calcular y empezar más o menos sobre su ingreso a hacer algún estimativo sobre el ahorro que debe hacer. Pero digamos que la persona pudo sacar mensualmente el 10% de su ingreso para ahorrarlo. ¿Cuál es la mejor opción? ¿El marranito? ¿O me voy al banco, abro una cuenta de ahorros, dejo la plata ahí quieta en la cuenta de ahorros? ¿O es preferible un CDT o este FIC significa Fondo de Inversión Colectiva? Seguramente hay más opciones, pero dentro de ellas que son, digamos, como cotidianas, la gente las identifica, ¿qué preferiría usted? Bueno, yo creo que el consejo que siempre le doy a la gente que quiere invertir es tenga en cuenta el riesgo. Y en ese sentido, usted debe prever, si quiero tener buenos ingresos, buenos rendimientos, pues el riesgo va a ser más alto, ¿cierto? Si usted no quiere riesgo, pues los rendimientos van a ser bajos, ¿cierto? En ese sentido, también depende del proyecto. O sea que si tú quieres tener unos rendimientos bajos, quieres ser un poco conservador porque le temes un poco al riesgo, lo correcto sería un CDT, ¿cierto? Y digamos que el consejo que yo podría darles hoy es pensemos en el CDT hoy porque las tasas de interés están altas y por lo tanto, si la inflación empieza a bajar y si tenemos pues una recuperación productiva del país en el mediano plazo, pues eso va a ser muy positivo, ¿cierto? Mantenga ese CDT, o sea, póngale una temporalidad altísima, ¿sí? Respetando que las tasas hoy están altas, ¿no? Pero si empiezan a bajar las tasas, pues ya digamos que la incertidumbre empieza a bajar y por lo tanto también tiene que ver con el ahorro. Y esto, permítame, lo digo, las tasas de interés altas implican sociedades o economías que no tienen una buena capacidad de ahorro. Y tasas de interés bajas significa lo contrario, o sea, economías que sí tienen una buena capacidad de ahorro. Y esto a veces no se lo explican a uno. Entonces uno ve la tasa de interés interbancaria como simplemente el freno de la inflación, pero también es un indicador de cómo las economías se están moviendo en términos de ahorro. Claro, porque la tasa de interés alta al final me invita a ahorrar, ¿no? A ahorrar en opciones como estas, o alguna de ellas, como por ejemplo el CDT. Pues, profesor, muchas gracias, muy amable por su explicación, gracias por estar aquí en Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Bueno, no, un placer y pues muchas gracias por la invitación. El día del ahorro, es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos datos muy interesantes sobre la producción y consumo de arroz en el mundo. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, importante sobre todo para quienes suelen hacer compras con tarjetas de crédito. 38,28% efectivo anual corresponde a la tasa de usura que regirá durante todo el mes de noviembre, es decir, desde esta medianoche. La Superintendencia Financiera indicó que esta tasa de usura se reduce en 152 puntos básicos frente al mes de octubre. Además, se informó que la tasa de interés bancario corriente queda en el 25,52% efectivo anual. 7 meses consecutivos cayendo la tasa de usura en Colombia. Y hoy el DANE entregó cifras muy positivas sobre el mercado laboral en el país. Paola Sierra nos cuenta los detalles de este reporte. Paola. Así es, Víctor, buenas noches. Pues la tasa de desempleo para septiembre se ubicó en 9,3%. Esto refleja una reducción frente al mismo mes, pero del año pasado, cuando se ubicó en 10,7%. Es importante destacar que las ciudades con mayor tasa de desempleo fueron Quibdó, Ibagué y Florencia, mientras que las de menos tasa fue Bucaramanga, Santa Marta y Pereira. Por otro lado, en materia de desempleo, la brecha de género persiste, pues para las mujeres se ubicó en 11,3%, mientras que para los hombres fue de 7,7%. Este fue uno de los análisis que hizo el DANE. Ustedes pueden ver que hay un bajón como en la época de inicio de 2020, que fue la época de pandemia, y después de la pandemia hemos venido en constante aumento hasta ubicarnos ahora en 64,2 en septiembre del 2023. Este es un valor que teníamos similar antes de pandemia en septiembre de 2019. Para la tasa de ocupación tenemos 58,3. Es un valor estadísticamente significativo con el mes del año inmediatamente anterior, en septiembre de 2022, que era de 57,2.
Y lo mismo, comparado con la tasa global de participación, también hemos tenido unos constantes aumentos desde la pandemia y nos estamos ubicando en valores muy similares a los que se tenían antes de pandemia. Pues desde la perspectiva de algunos analistas, el empleo seguirá creciendo en los próximos meses. Lo que nos está reflejando es que si bien la economía colombiana se ha venido desacelerando, es una desaceleración mixta en la cual todavía evidenciamos cierto dinamismo en las actividades de servicios. Vale la pena resaltar que el mercado laboral a veces da señales un poco más rezagadas que la actividad económica. Recordemos que en la actividad económica a hoy estamos operando cerca de 9.5% por encima de lo que era el nivel de operación previo a la pandemia, mientras que en el empleo solo tenemos 8% más de empleados frente a lo que teníamos a la prepandemia. Esto lo que nos sugiere es que tal vez en algunas actividades se siga necesitando mano de obra para suplir la actividad actual y que si bien la economía está en una fase de desaceleración, el empleo todavía tenga alguna oportunidad de subir. Y en ese sentido, este dato nos está mostrando que las actividades asociadas a servicios son las que están mostrando más este espacio de progreso versus otras actividades que se han visto algo más impactadas por el entorno de alta inflación. Sin embargo, otros analistas creen que las tasas de desempleo subirán. Esto implica que el mercado laboral todavía se mantiene robusto a corte del tercer trimestre del año, cuando la economía está mostrando un proceso de desaceleración. Sin embargo, de cara a los próximos trimestres es probable que la desaceleración económica termine pasándole factura al mercado laboral y empecemos a registrar unas tasas de desempleo consistentemente más altas. Esto en un contexto en el cual el mundo está creciendo menos y Colombia también terminará creciendo mucho menos este año, algo cercano al 1%, después de haber crecido por encima del 7% durante el 2022. También importante destacar que las ramas que más jalonaron el empleo o las que más generaron empleos fueron la administración pública y la defensa, el transporte de almacenamiento y la actividad artística y el entretenimiento. El sector público, gran jalonador del mercado laboral. Gracias, Paola. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.060 pesos con 83 centavos. Subió 53 pesos con 46 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 0,05%. Se ubicó en 87 dólares con 41 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.415.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,05%, acción más valorizada. Terpel, ganancia de 3,79%. La acción que más cayó fue la del PEI, un título inmobiliario que tuvo un retroceso del 3,77%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Hoy se celebra el Día Internacional del Arroz. También se celebra el Día Internacional del Arroz, un producto que es el tercer cereal más producido en el mundo después del maíz y del trigo. Aunque China es el mayor productor de arroz a nivel global, India es el país con la mayor área sembrada. El arroz es además el alimento de mayor consumo a nivel mundial. En Colombia, como referencia, nos comemos 43 kilos per cápita al año, es decir, cada persona. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Eso es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.